8, 9 minutos, 19 de marzo. Y hoy EASO habrá muchas actividades a propósito de la fecha de esta primera batalla en la defensa de la independencia. Y un desfile a partir de las 11 de la mañana que encabeza el jefe del Estado. Bueno, Rafael Sánchez Cárdenas está por acá. Él es responsable de la Secretaría de Salud Pública del PLD, exministro de Salud, que intentó ser, ¿verdad?, candidato a senador, aunque él todavía en Twitter ha dejado, cuando uno busca Sánchez Cárdenas sale otra persona y tiene que ir a senador. Tiene que actualizarlo. Buenos días, bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gran honor estar aquí entre amigos y hablar de todos los temas, incluyendo la senaduría. Claro, claro. El tema de las... Vamos a un asunto que ha sido muy... El año pasado hubo muchas polémicas. Lo relativo a enfermedad infectocontagiosa, que tanto se prepara el gobierno, el tema del dengue, que asomó hace como 3 semanas. Nosotros oímos que hay casos de dengue, la autoridad también hizo algunos anuncios importantes, pero de repente como que no escuchamos hablar de eso. No sé si es que yo no estaba dando el seguimiento adecuado, pero ni quejas ni la autoridad informando sobre dengue. ¿Se calmó el dengue? ¿Ya no hay? ¿O qué es lo que pasa? Y también algunos, se habló hace más de un mes de que variedades de COVID o de enfermedades que afectarían pulmones. Pero de repente también, no sé si es que la agitación de la política, la campaña, o Haití que nos tiene muy pendientes. Pero como que no hablamos de eso, no sé qué pasa. ¿Hay problemas o se terminaron los problemas en esos ámbitos? Bueno, vamos a referirnos al discurso del presidente para que nos demos una idea, siendo un informe de rendición de cuentas del año 2023. Okay. Y así podemos tener una aproximación. Fue poco lo que habló el presidente de salud. La mayoría del contenido del discurso fue de promesas, como el materno infantil del sur, los 8 unidades oncológicas, las 10 unidades de pie diabéticos. Y de inauguración 2 hospitales, Verón y Villahermosa de la Romana, que lo dejamos un 70-75%, de manera que es bueno que lo hayan concluido. Obras, esa que estoy señalando, y promesas muchas, y algunos defectos, digamos, propagandísticos por el uso de metodologías inapropiadas. Por ejemplo, el presidente dice que dieron millones, que no recuerdo el número, de consultas, de pruebas de laboratorio y de imágenes. Eso no es un indicador del estado de salud. En ninguna parte del mundo se usa eso como un indicador. Perdóneme, doctor. Yo lo oí hablar de coprológico. Yo dije, ¿qué tiene que ver una cosa? Bueno, eso es parte de los laboratorios. Es como que, ¿cuántos hemogramas hicimos? Bueno, pero que siempre las consultas han sido millonarias. Es más, el motivo de la atención en salud principal es la consulta. No son los internos ni son las cirugías. Son los menos. De manera que no es un dato que solamente el hablar de millones de estas actividades ofrece un panorama como que las cosas están de maravilla. Lo que estaba debajo de la alfombra, la basurita, era que el presidente no usó los indicadores sólidos de salud. Por ejemplo, el presidente no habló de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil ni la neonatal. Y hizo comparaciones con 2020, que no es un año comparable en nada, ni en economía, ni en agricultura, ni en salud, ni en educación, porque fue un año perdido para la humanidad, un año de catástrofe. En 2019, que es el año de comparación, la mortalidad materna fue de 93 por 100,000. Y aquí está, que es otra cosa que le voy a mencionar de inmediato. Ustedes ven aquí los boletines semanales.
los boletines semanales. Están aquí en el portal. Y usted entra y sucede que no está cerrada por la Dirección de Epidemiología las 52 semanas de cada año. Pero el presidente rindió informe del 23, pero no está el boletín 52. Pero en ese boletín 51, que es el que está aquí, la mortalidad materna está en 108. Oiga bien, del 19,93 a 108 son 15 puntos que aumentó. Y falta el boletín 52. Y todas las semanas mueren mujeres. De manera que la probabilidad es que sea todavía un poco más alta. El presidente no habló de la mortalidad neonatal. En el 19 era de 12 por cada 1.000 nacidos vivos. En este boletín está en 14. De manera que tenemos un incremento de la mortalidad neonatal y la infantil que subió un 5% también. De manera que, ¿de qué hablamos? En materia de salud para mí fue un año pésimo, el año pasado. Y si nos vamos ya a salud colectiva, que es lo que pregunta Cristian, no habló en el discurso del dengue, del año epidémico. De la gran crisis. De la gran crisis del dengue que llegó a constituir un gabinete del dengue, que se crea a raíz de las denuncias públicas. Recuerdo que en la semanal, el lunes de la semanal, el presidente dijo, todo está controlado, incluyendo el dengue. Y el miércoles, con las denuncias, y recuerdo que lo hice en SIN, el martes. El jueves estaba constituido el gabinete. ¿Por qué? Como el lunes está bien la situación y controlada, y el jueves se está constituyendo un gabinete para el dengue. Lo mismo que estoy diciendo con este boletín. ¿Es esto una expresión, la ausencia del boletín 52? Y estamos ya a la puerta de abril. De manera que faltan 8 boletines semanales que no se publican en el portal de la Dirección de Epidemiología. ¿Eso es el principio de transparencia que se reclama? Evidentemente que no. Yo trabajo con eso. Todos los epidemiólogos trabajan con eso, todos los salubristas trabajan con eso, los médicos trabajan con eso. Entonces, si el responsable de servir a la opinión pública la información, que además se pone el traje de transparencia en materia de salud, con esto no, eso no es transparencia. Esto es un principio del gobierno. No habló en la rendición de cuentas de 846% que aumentó el cólera el año pasado. Ausencia en el discurso. No habló de la difteria. 846% el incremento del 22 al 23. La incidencia por año. La diferencia entre la incidencia del 22 y la incidencia del 23. Pero cólera, habrían ocurrido decenas, cientos, miles de casos. No. En el 22 fueron 15 casos. Okay. Y en el 23 143. Okay. De manera que tenemos un incremento. Y lógicamente, fíjense que tuvo cómo circuló el cólera. Acuérdense que el primer caso fue en la Sursa. Sí. Y de ahí migró a Villa Liberación, Villa Agrícola, y se difuminó en la ciudad. Y posteriormente, Barahona. Ahí estaban los casos. Pero el hecho es rendición de cuentas con relación al informe del 23. No hablo de difteria ni de tosferina. La tosferina aumentó un 78% y es una enfermedad de control por vacunas. La difteria aumentó un 24%. El tétanos aumentó un 16%, que ya había aumentado un 36% el año anterior. De manera que si usted ven el acumulativo... En resumen, un desastre la salud. Yo creo que no fue un año saludable. Evidentemente. El ministro, a partir de esos datos, si los santiagueros están convencidos de lo que usted dice, entonces no le van a dar su voto para senador. Bueno, ya la parte política, no sé, la gente tiene una valoración un poco más amplia que salud. Pero si se va a medir el trabajo que estamos mencionando, ahí no hay nada que exhibir, porque los grandes hospitales estaban hechos, señores. Se dejaron hechos y nuevos.
Hay un tema recurrente, fundamental, que todo el mundo le huye, incluidos los gobiernos del PLD, que es esto de aplicar definitivamente el sistema de atención primaria. Las bondades del sistema de atención primaria no hay que repetirlo aquí, se maneja. Es algo como fundamental, el sine qua non para cualquier avance real de cualquier gobierno en el tema de salud, pero por alguna cosa o vaina no se establece, no se pone a funcionar realmente. Dos preguntas. ¿Por qué el PLD, muertecito de éxito, de tanto poder, tantos años, no aceleró esas unidades de atención primaria? ¿Y por qué, después de criticar tanto al PLD porque no lo hacía, este gobierno tampoco lo lleva al ritmo que uno quisiera? ¿Qué es lo que hay detrás de la unidad del sistema de atención primaria y qué se le recomienda al pueblo dominicano que haga para presionar a que el gobierno el que pasó, el que venga, se atreva a aplicar, a establecer y a poner en funcionamiento el sistema de atención primaria? Bueno, una de las primeras gestiones que yo hice al llegar al ministerio fue precisamente crear la mesa para la atención primaria. Y ahí estaba DARS, ahí estaba SENASA, ahí estaba CISARRIL, ahí estaba el colegio médico, estaban todos los actores principales. ¿Qué pasó? ¿Se le rompieron las patas a la mesa? Bueno, yo me quedé solo en la mesa. Fueron Había que decirlo y lo digo. poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? La atención primaria ya tiene demasiado tiempo desde la Alma Ata en el 78. Está en la ley 8701. Se ha escrito todo, incluso el último gran informe, el informe Bachelet de la OPS, plantea los ejes principales para la aplicación, no en los términos, digamos, originarios de Alma Ata, sino ya una revisión con los puntos a seguir. Pongo dos por decir que están ahí en ese informe. El primero de ellos, la adscripción territorial de la población, y el segundo, la adscripción poblacional. ¿Qué significa eso? Que usted tiene una unidad de atención primaria que debe tener determinado quiénes son parte de esa unidad a la que usted debe asistir, donde están los médicos suyos y que le van a referir a segundo o tercer nivel. Y segundo, el territorio. La unidad tiene que estar cercana a la población. Aquí seguimos pensando que porque hay 2.800 unidades de atención primaria, ese es el modelo que debemos seguir, muchas de ellas montadas sobre clínicas que se crearon cuando Guzmán, el presidente Guzmán, ya fallecido. El número ya no explica eso, porque cuando hablamos de adscripción poblacional hay que pensar que el cambio de aquel entonces a una sociedad rural todavía, a la sociedad urbana de hoy, crea densidades poblacionales en los territorios muy diferentes. En una torre, para poner, o un edificio, usted puede tener una comunidad determinada bastante amplia, concentrada. Y si ese territorio está hecho por edificios, en poco espacio usted va a tener 6.000, 5.000 personas. Y una unidad de atención primaria, aquí se plantea que deben ser 2.500, 2.000. Yo pienso que pueden ser de 5 a 6.000 la adscripción para el seguimiento efectivo a cada una de esas personas y que tiene que estar mediada por la informática. De manera que la acción que el personal de salud está tomando en ese territorio quede consignada sus huellas en un software que recoja ese accionar y cree un banco de datos por cada individuo y que esté mediado por el registro de la seguridad social y la cédula y hasta la huella de cada persona. De manera que no hay por ese conflicto de intereses, no hay atención primaria y hay permanentes pulsiones porque yo creo que todo el mundo sabe que es lo más conveniente y la única manera de llegar a una mejora del Servicio Nacional de la Salud, implementando la atención primaria. ¿Cuáles son los sectores? Nadie en Nueva York va directamente a un especialista.
¿Cuáles son los ¿Y sectores? por qué a ellos les conviene ese sistema y a nosotros no nos conviene? Doctor. Teniendo ellos todos los recursos que Y tienen un sistema tan privado. y un sistema con alta Doctor, acción privada. Doctor, ¿cuáles son los intereses que en República Dominicana entonces impiden que se desarrolle ese sistema y que se tiene tanto y tanto tiempo enarbolando que prácticamente es solución a la salud dominicana? Yo creo que hay una primera medida que tiene que ver con una decisión política, que es fundamental. En segundo lugar, intereses. Ustedes saben cómo se controla la seguridad social. Eso no es un secreto para nadie, no solamente en materia de salud, sino también en materia de pensiones y jubilaciones. Entonces, y la otra es que, ¿por qué, por ejemplo, existiendo el mandato, el Consejo no toma las decisiones cuando están todos los actores ahí? Y hay incluso, yo diría, grupos del área de la salud también que tienen oposiciones, porque aquí ha crecido mucho el ambiente de medicina curativa, el régimen indiscriminado de especializaciones y subespecializaciones que van encareciendo cada vez más y que son muy buenos para el cultivo de una salud privatizada de prestación de servicios, mientras, y lo digo desde el ángulo de que tomamos medidas para restringir, enfrentamos ciertos sectores, para restringir, por ejemplo, las residencias médicas de pediatría y ginecotetricia, que estamos llenos de ellos. Y entonces no hay emergenciólogos, no hay intensivistas, hay pocos médicos de familia, que son los que necesitamos para la implementación de la atención primaria. Entonces, ahí aparecen también las restricciones, los problemas para implementar la atención primaria, porque no es solamente el tema, que la formación va acompañada del... ¿Se está ocupando el Estado de dar esa formación en las especialidades? O sea, para mí es importante el médico de familia. Por consiguiente, como Estado, como para el Estado es importante, para el pueblo es importante, yo le doy prioritaria, number one, a esta vaina. ¿En la práctica se ha hecho así? Bueno, cuando yo estuve ahí se aumentó cerca de un 200% el número de médicos familiares en las residencias médicas. Exacto. Doctor. De eso estoy hablando. Pero... bueno. Dale. No, era que el doctor señala esos problemas, pero Pablo hablaba de 16 años corridos, este gobierno tiene casi 4, intereses, pero, qué sé yo, yo decía, cuando el PLD gobernaba, si el PLD no lo hace, lo que no hace el PLD va a dar mucha brega, porque el que venga va a ser débil, cualquier partido va a ser muy débil. El PLD tiene una importante consolidación, entonces si no puede ablandar, ir contra determinados intereses, ablandarlo o hacerlo comprender, cuando entonces será muy difícil. Entonces, 16 años y, bueno, los intereses identificados y no se pudo. Bueno, pues entonces esto se fastidió. A ver, cuando pensamos en atención primaria, no es solamente, vamos a decir, un título. Eso implica toda una organización. Claro. Está en la ley 8701 el tema. Ahora eso necesita, por ejemplo, en materia de formación de recursos humanos, un accionar que va de médicos, de enfermeras y de promotores de la salud. Eso es una capacitación para que hagan un ejercicio efectivo. Las 2.800 unidades que hay no tienen la distribución por densidad de población para los controles que estoy diciendo. Eso tiene que ser un ajuste. No es que me digan 2.800, ¿y dónde están? No están respondiendo. Pero había el tiempo. Entonces, había el tiempo y la continuidad, porque a veces el problema es que si este termina en agosto y viene otro, bueno, yo no pude continuar, no, hay cosas que son... Pero si te tienen 16 años con tranquilidad, caramba. Y se pueden hacer... 2006, ¿no ves el poder del 2006 que tenía el país entero? Sí, a partir de 2006 también, bueno, que el pero PLD tiene congreso. Veamos varias cosas, porque no es solo salud lo que tenemos que ver. El 2006 heredamos una crisis
que tenía cerca de un 8% de déficit fiscal. Una crisis grave que elevó la pobreza a un 51%. Ok, vámonos al 12 entonces. Entonces nos vamos al 12. En el 12 estamos la pobreza en 42%. Mira que hubo mejoría en el restablecimiento de la infraestructura Y del 12 al 20 empresarial. no se pudo. Del 20, esa misma Del 12 pobreza al 20. bajó a 21.6. De manera que en el plano social, y veamos la salud como biopsicosocial, en el plano de lo que significó esa reducción de pobreza, hay un impacto indirecto en ese campo, porque cuando hablamos de salud habitualmente decimos hospitales, médicos, y sucede que no lo es. No digo que la decisión política, por eso dije al principio, es clave para enfrentar. Evadió el tapón y cogió otra ruta ahora. No. Lo que pasa es que hay dos niveles y usted tocó algo que ahora hay que recuperarlo para seguir el hilo de la conversación. Es que está el nivel del ministro, lo que él considera que se debe hacer, y otra cosa es la decisión política. Yo no tengo ninguna duda de la intención del entonces ministro Sánchez Cárdenas de acelerar esto. Ahora, la decisión no es ministerial, es una decisión de Estado. Por eso, y cuando usted habló de que dejaron caer la mesa, porque tenía varias patas la mesa, y la mesa necesita, una mesa de 4, necesita por lo menos 3 patas. La cuarta te la puedo perdonar. Entonces, hay un problema político que trasciende al ministro. Y ahí son de los errores que yo siempre le he echado en cara al PLD, de una falta de humildad. El PLD lo justifica todo. Y los dos PLD, incluyo a Leonel Fernández y La Fuerza, lo justifica todo. No hay nunca mira, creo que debimos apurar un poco el paso. Juan Ariel Jiménez Núñez, le saco la comida aparte, que es muy insistente en eso como vicepresidente de la organización. Pero el problema lo de la atención primaria es que trasciende, porque una decisión que afecta demasiados intereses que pueden incluso desbalancear la inversión privada en un proceso electoral, porque son los verdaderos dueños del país, los que están delante, detrás y al lado del sistema de atención primaria, lo que serían víctimas, entre comillas, de la aplicación de ese sistema. ¿No sería bueno un poco ese de humildad? Lo que yo quisiera es que entendamos lo siguiente. No basta con tener el entendimiento de la necesidad de la atención primaria, sino hay que ver el contexto general, hacia dónde llevamos el dinerito que entra al Estado, cómo lo vamos a distribuir en determinados contextos. Hacer atención primaria implica una reorganización general del sistema, que al PLD le tocó unos hospitales muy malos, porque lo que el PLD recibió aquí fueron hospitales, como le llamaban en ese entonces en la prensa, como almacenes de enfermos. De enfermos, sí. Cosa por el estilo, creo que era la palabra que se usaba. Eso es, toda esa reforma de infraestructura se hizo. Ahora, con un 14% de presión se pueden atender todos los problemas nacionales, incluyendo la imposición que la sociedad civil y el pueblo y todo el mundo hizo, del 4% para educación. Cárdenas, que esa excusa la puede utilizar el gobierno y agregarle COVID. La puede agregar. El tema que pasa es que el COVID, pero el COVID es compartido. Tenemos COVID, Exacto. tenemos esto, la está guerra y todo eso. El COVID es compartido. Ese argumento no es bueno, Carlos. Entonces, bueno, yo creo que son datos que están ahí confirmados. Rafael Sánchez Cárdenas, él es el titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Salud Pública de la República Dominicana. Y ahí voy yo, me gustaría hacer una retrospectiva, febrero 2020. ¿Cuáles, que me pudiera citar en 3, las prioridades estratégicas que como ministro tuvo que dirigir desde Salud Pública para que gente, en el caso mío, que no soy médico, que mi área es comunicación estratégica, pudiera luego utilizar como caso de éxito de comunicación y mejores prácticas en comunicación de crisis, como ustedes se manejaron?
y me diga también cómo el ser humano ve desde ahora aquella experiencia, cuando usted tenía que tener unos boletines a una hora precisa y sobre todo informarnos a la población y además a veces salir con un rostro que no nos desmotivara ante la nación. Bueno, esa es una crisis no nacional, sino una crisis internacional que afectó la economía, la logística mundial del comercio, la salud, la educación, la vida misma, las familias, eso fue tocado todo, incluyendo la vida, digamos, el alma de la gente, a tal punto de que hay un incremento de 25 a 30% en las enfermedades mentales, producto de esa pandemia. A febrero del 2020 estábamos nosotros ya concluyendo la planificación estratégica para la contingencia del COVID-19. Lo hicimos con OPS, con las instituciones especializadas, y se conformó ese plan de contingencia y se hizo el proceso de entrenamiento de personal para el momento en que aparecieran los casos, pudiéramos tener esa respuesta. Igualmente, en la parte ya del gobierno central se hizo la planificación que posteriormente se completa hacia marzo para la asistencia social y los programas que dieron apoyo al empleo, que dieron apoyo a las empresas, de manera que la respuesta fue bastante integral en ese sentido. Yo tengo en mi casa enmarcado la felicitación de la OPS sobre el manejo que hizo a la República Dominicana. Yo creo que en ese momento, sin tener caso todavía, teníamos la cabeza fría, pero en la medida en que veíamos el tsunami que se acercaba, podíamos darnos una idea aproximada de la magnitud del problema que venía. Y eso nos fue fortaleciendo en los equipos estratégicos que iban a manejar en los territorios, porque aquí hay un tema que se pueden, digamos, mediante anécdotas recoger, como en San Francisco de Macorís se buscó a aquella señora que fue símbolo en un momento determinado, porque había en el territorio una organización tal que se negocia con ella que esté dentro de su casa en una condición, porque tiene un chalet, y la señora vivía en Italia. Ay, sí, y entonces ese tipo de cosas, porque estaba dentro de la normativa de que si usted tiene las condiciones y no tiene complejidades, puede quedarse perfectamente en su casa con un manejo sintomático y una vigilancia que hacían las direcciones provinciales de salud. ¿A usted le gusta la pelota? Déjalo. Sí, cómo no. Entonces, para que se la haga. Terminamos esa planificación y yo creo que todo el accionar posterior halló una maquinaria bastante sólida en ese sentido. Y debo mencionar también la participación de las Fuerzas Armadas y la policía en ese momento, que ejercieron una acción de apoyo interinstitucional a la prestación de servicios que la población demandaba, incluyendo el 911. Y yo digo que para ver la eficacia de las acciones que se tomaban, señalar anécdotas. Hay una señora que falleció muy conocida, Jenny Polanco, que por razones personales, no porque el sistema no asistiera, porque fue 4 veces a su casa, y las primeras fueron despedidas de manera no muy adecuada, el equipo y al 911. Sino a la cuarta ya no había nada y hubo que entrar y sacarla ya en condiciones que prácticamente era imposible, una decisión personal. Pero lo que se veía detrás es que el aparato creado, el entrenamiento creado, sí funcionó. Cuando se recibió el primer caso en la Fuerza Aérea, ese hospital que fue clave en ese momento y su director, ejercieron un trabajo excepcional. Ay, el italiano. Recuerden los chinos, aquello que se sospechaba que tenía y se pasaron varios días. Sí. Y que al final, cuando se determinó que no era el caso, se despacharon, creo que a Chile o Perú que iban, o Ecuador, junto al embajador chino. Se despacharon. Pero lo que quiero decir es que esa preparación sí hubo y yo creo que estamos
armados de la organización, la planificación y el acompañamiento siempre efectivo de la OPS. Don Julián. Yo le preguntaba si le gustaba la pelota, porque si usted va al play, este gobierno se parece al pelotero que va con el uniforme más planchado, con guantillas, con muñequera, con casco. Eugenio Pérez. Pero cuando usted lo pone a jugar, no pasa de 200 de promedio. Usted dijo que este gobierno ha hecho dos hospitales, uno en Villahermosa y el otro no recuerdo dónde. Pero si usted busca el relato del gobierno, la salud no se podía manejar sin ellos. Ha sido lo mejor del mundo. Creo que ayer inauguraron, remozaron en casi 800 millones algo que costó más el remozamiento. 543, creo. que te va a tirar una le digo esto porque ellos hablaban del gobierno del PLD, pero todos los hospitales lo hizo Balaguer, lo hizo el PLD. Más nadie. Plaza de la Salud, en la ciudad sanitaria, todo. El ingeniero Balaguer. Súmemele las construcciones de este gobierno o las reparaciones. Las cárceles, ahí está la cárcel, una carcelita inaugurada, que han hecho otros relatos. Bueno, pero ahora faltan 1.600 millones. O sea, relato, el pelotero al final usted va a ver el promedio, en qué termina. Tiene un relato altísimo. El turismo tenemos 10 millones, fue con este gobierno que se consiguieron los 10 millones. No es el trabajo de 20 años, ¿no? Fue ahora que se consiguió. Pregunta, Julián. Entonces, yo siempre yo le digo para que usted entienda con qué pelotero está jugando. Participación. Yo siempre he dicho que este gobierno llegó con un relato de que ellos habían parido o estaban No, el país pariendo no vivía antes. un nuevo país, de que aquí Seguro. no existía nada y todo lo que existía era malo. Todo. Cualquier conciencia sensata sabe que toda la infraestructura aquí nacional la hizo el PLD. Innegablemente. Incluso que creó las condiciones para el cambio empresarial de este país, que pasó de pulperos y almacenistas a lo que es hoy. ¿Cómo? Cuando el PLD llegó, aquí habían dos sirenas, habían tres Nacional, no había Prisma, No, pero diga Plaza lo que Lama era pasa. una sola, el Encanto eran dos. De 27 mil millones de dólares del PIB, pasamos a 70 mil. Y de Esos 22 son tres mil millones negocios. que el doctor dejó de presupuesto en el 96. Doctor, Pero el relato Entonces, es otro. de pulperos y almacenistas. Sí. Eran básicamente eso. Sí. Eso era lo que había. Oye, En Santiago, tiene que donde yo, reaccionar a esa Pero, pregunta tan fuerte que le doctor, donde yo me Julián, Ah, claro. oye, donde yo me crié en Eso se Santiago, consiguió. Defiéndase, doctor. Cuando- Él lo maltrató con esa pregunta. Doctor, eso donde se yo me consigue crié en 3 años, Santiago, ¿no? lo que había eran almacenes básicamente, Sí. y la gente iba al hospedaje de Yaque de Santiago a comprar, Doctor. y almacenes que estaban en la avenida Valerio, no había sirena ni no nada había de nada. eso. Doctor. Entonces, Supermercado Victoria, que era como ¿a qué yo lo compararía ahora de ese tiempo? Eso es como un minimarket de estos pequeñitos de ahora. Pero eso en 3 años. Un colmado grande En 3 y años más que se han cosas. hecho. Entonces, todo eso, No lo había que país tenemos antes. hoy es otra cosa. Claro. La infraestructura de turismo, que es el motor de la economía, ¿dónde fue que se hizo? En Cuando estos 3 Danilo años, habló en estos 3 de años. llegar a 10 millones, dije, pues te está loco. Doctor, Es decir, por favor, Pregunta. usted, cuando comenzó la entrevista, Cristian, hizo la referencia de que usted estaba por ser senador, como que ya no está. Usted dijo, vamos a hablar de lo que ustedes quieran, inclusive de lo de senador. ¿Qué ocurrió con eso? bueno, yo hice el lanzamiento, lo anuncié, mejor dicho, pero en ese trayecto, después del anuncio, en noviembre murió mi esposa. En diciembre, mi hermano Antonio, ya fallecido, sale con un cáncer hepático Ah, caramba. y lo tenía en casa, de manera que yo no estaba, y eso, lógicamente, el trastorno familiar a mamá, que cumple 90 años, gracias a Dios, y papá, que cumple 95 este año, no había las condiciones para llevar a cabo una campaña tan Natural, dura natural. como la que Entiendo. sabemos que se iba a llevar. De manera que yo simplemente retiré Ah. por esos motivos personales, como lo hice en un tuit en su momento. ¿Y qué usted cree que pueda ocurrir con esa candidatura a senador compartida que tiene Rescate RD, PLD, Fuerza del Pueblo?
Bueno, yo pienso que una de PLD. las características que tienen estas elecciones pasadas y estas que vienen es la inequidad, la desigualdad que hay. Y la otra es el nivel de abstención, en el que el gobierno juega y va a jugar a la abstención, porque a mayor abstención, al único que le conviene es al gobierno y a la reelección. Entonces, Pero usted en no esas percibe- condiciones, usted no percibe ustedes que- vieron hoy que en su la prensa partido- la diferencia usted de no gastos percibe que su para la partido- alcaldía que hubo en las municipales en ¿Usted el no Distrito percibe que Nacional. su partido o la alta dirigencia de su partido no le dio el apoyo requerido a candidatos que eran buenos? Por ejemplo, aquí en la capital, en las municipales estaba Domingo Contreras, y en Santo Domingo Este, que es el municipio más votado, de mayor votación, estaba Luis Alberto Tejeda. Y como que el presidente del partido como que no se le vio apoyando a esos candidatos. Entonces, ahora está esa candidatura a senaduría compartida, y yo me da la impresión de que están de brazos cruzados desde las altas instancias del PLD, con Omar Fernández, que es de la Fuerza del Pueblo. Bueno, yo no sé, siempre se usa a Danilo como chivo expiatorio. Danilo ha estado haciendo el trabajo que le corresponde para el partido, no solamente en la dirección, sino en todos los fines de semana haciendo su trabajo, el que le corresponde, incluyendo el apoyo a Domingo también. El partido estuvo apoyando a Danilo. Ahora bien, yo creo que esas elecciones votaron básicamente la parte más militante de la sociedad. Ellos salieron juntos. La abstención, por Salieron ejemplo, juntos, Danilo y- sí, como y no, Domingo. que está en la Sí, foto sí. por ahí. La cosa que digo es, Luis Alberto, que usted señala, tímidamente, usted señala un apareció una foto, fue tímida. 64% de abstención en Santo Domingo Este. De ese 38 que votó, el gobierno, todo el mundo sabe aquí, la marea de dinero, el cerco a los centros de votación que hubo con propaganda. Los camiones que estaban alrededor de esto dando dinero y comprando cédulas. Carpas. Eso se vio. Y de aquí una conciencia auténtica sabe que eso fue así. Y lo sabe el gobierno. Entonces, abstención, inequidad en la capacidad de recursos, que usted lo podía ver. Coja la autopista Duarte y usted veía Luis, de aquí a Santiago. Y poquitos de los otros. Y eso no es porque no quisieran hacer El candidato propaganda. de la reelección, el presidente es el candidato, el Estado. Claro, cuando usa el Estado como lo está usando. En esas condiciones de inequidad, lógicamente competir es muy difícil. Y la Junta tímida para controlar. Usted sabe lo que usted ir a votar a un recinto y tener que hacer por la acera una pasarela, una línea de militantes del PRM de un lado y otra de otra, y usted dentro de ellos, apóyeme a este señor, apóyeme a este señor. Y eso lo viví yo, a mí no me lo han contado, fue en el Colegio Arroyo Hondo. Y yo coordiné la supervisión en la UNFU. Ahí debían haber más de 300 militantes con propaganda. Y de todo. Y eso De fue todos los en todas partidos partes. y No, más del no del PRM. PRM en mayoría. No, hombre. Mayoría. La generalidad. No se veía aquí la oposición, señores. Esa es la realidad. No Eso se es un veía fenómeno- porque además no tenía para darle siquiera un aperitivo o un algo. fenómeno nuevo. Fue uno nuevo en la política. La de inequidad elección. fue grande. Yo digo, un Grande, fenómeno- es lo que estoy pero diciendo. Es un fenómeno nuevo en los procesos electorales dominicanos. Bueno, yo te voy a decir Grande, una cosa. toda esa gente, eso no se vio en el 20. De propaganda sí no se vio, ¿no? No. De propaganda que yo recuerde, en esa magnitud no se vio la De desigualdad. gafete grande, de tratar de captar, de comprar personas. No, porque un gafete de un delegado es una cosa diferente a un gentío con identificación en los recintos. Lo que uno Un espera- representante, un suplente, un supervisor, son cosas diferentes que tienen que tener gafete de identificación. Doctor, Y usted lo que Sánchez veía, Cárdenas. uno u otro de la ¿Cómo? oposición y esa masa activa, gardeando a todo el mundo y regando dinero y comprando. Sí. Como Los videos relato- están ahí. Como relato a mí me parece válido su argumento.
Bueno, pero Me la parece- OEA, me la parece- OEA reconoce el hecho. Me parece, Participación me parece ciudadana válido, también, no es que yo lo pero diga. Ojalá que esos argumentos no sean los que se manejen a lo interno del PLD, porque el PLD tiene que hacer su catarsis. Hay una cultura política nefasta que se ha ido perfeccionando negativamente de gobierno en gobierno. Y lo vimos en el PLD, en el 2008 pasaron cosas, ya en el 12 pasaron peores, lo del 16 fue un poema, y lo del 20, y ahora viene el 24, no podía ser diferente. Entonces, hay un argumento, un relato válido, que son todas estas cosas, que yo anotaría un poco lo que quiere anotar Cristian. Hay una cultura, el que tiene más saliva es el que maneja el presupuesto y come más hojaldres, pero la cultura es la misma. Yo reparto 10 millones de pesos en los girasoles y el PLD ahora que está en la oposición solamente tiene 1 millón, 2 millones. Ahora lo que sería interesante es ver si el PLD no se va a autoengañar con ese discurso, porque el 64% no votó en Santo Domingo Oeste. Bueno, ¿por qué no votaron? Alguien no hizo su trabajo. Entonces, un poco hay que ir, primero aceptar una cultura política que entre todos tenemos que mejorar y que los líderes políticos deberían ponerse de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo, porque lo que quieren es llegar al poder para aplicar, para sacarle provecho a esa cultura política. Por eso nosotros hemos visto de manera escandalosa la cita esto de la guitarra y el violín. Ahora el PLD tiene el violín y el PRM tiene la guitarra, pero es la misma cultura. La pregunta es cuándo esto va a cambiar, pero directamente me quedo en la parte de que el PLD tiene que en algún momento hacer su catarsis, porque un partido que transformó materialmente el país en sus 20 años de gobierno, le pasó lo que le pasó y está en estas circunstancias. ¿Qué ocurrió? ¿En qué fallamos? No solamente el imperialismo yanqui, yo sé que la embajada, que la llamada de Pompeo, muy bien, aquello de la embajada, de las relaciones con China, sí, pero ¿en qué fallamos? ¿Por qué este rechazo? ¿Por qué nos morimos de éxitos? A eso que yo me quiero referir. Bueno, mi explicación pasa por lo siguiente. Yo creo que 20 años de un solo partido creó unas condiciones especiales, no porque no tuviera éxito, y sí porque hubieron elementos que se erigieron en centro de la campaña, del relato opositor del momento. La corrupción, el número uno. El agotamiento del gobierno, en buena medida, un agotamiento que se da en doble dimensión. Agotamiento del liderazgo para la sustitución, agotamiento de esa poblacional, no porque estaba mal, porque nadie le ha dado a este país más en términos de reducción de pobreza, de trabajo, de construcción. Una obra que está ahí. Yo creo que la historia así lo va a recoger, salvo que se quiera construir otra diferente. Porque como dicen, el que la escribe que pone lo que le parece. Bueno, entonces yo creo que en este sentido es verdad que todo el sistema político tiene que repensar el tema de la democracia en la República Dominicana. Y es la preocupación que todos tenemos. Hay que hacer una reflexión en ese sentido, porque no es solamente el hecho de que tal o cual partido haga o no su tarea. Es el hecho de que se atribuye, por ejemplo, que en el 20 fue una rebeldía social asqueada por la corrupción del gobierno, que por cierto estuvo ausente en el discurso presidencial. Ni se menciona la corrupción de este gobierno. Por eso yo digo, bueno, siempre las corrupciones de los gobiernos, cuando salen del poder, es que la gente viene a enterarse de qué fue lo que pasó. Lo demás, entonces, paño tibio y se dejan las cosas por ahí. Pero bueno, ahí está. Yo creo que hay un ejercicio democrático de reforma que hay que hacer en el sistema y los partidos dentro de ellos tienen que hacer esa reforma. Es una obligación. Y no es, ojo con esto, y lo veo en la prensa de hoy, la semanal le pide participación ciudadana que se suspenda. El presidente dice, no, esto es un servicio a la democracia. Y usted es candidato.
Entonces usted tiene una tribuna del Estado promocionándose y poniéndose ante los espectadores en detrimento de quien no la tiene. Entonces eso debe tomarse en cuenta porque eso es precisamente igual que las inauguraciones, una ventaja desde el Estado. Finalmente, doctor, me gustaría que nos comparta cuáles son los aspectos que deberíamos, como política pública de salud, volver a ponerle la mirada y el volver lo subrayo en negrita, sobre todo con la experiencia que tuvimos con el dengue el año pasado. Capacidad de síntesis, doctor, que ya nos vamos. Que me regalo esa Yo creo que es un elemento estructural que el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, señaló, que tiene que ver justamente con la atención primaria y el cambio estructural que debe darse en el primer nivel de atención, con mayor financiamiento hacia allí y mayor desarrollo en términos de recursos, en términos de organización, en términos de reestructuración del sistema. En segundo lugar, el tema materno-infantil sigue siendo un punto clave en la ciudad. Y lo otro en salud colectiva. Hablamos de dengue, que es una enfermedad tropical y de las zonas subtropicales. Pero el tanque untado y, el cloro untado y el tanque tapado existirían si la gente tuviera un grifo dentro de sus casas, como pasa en Naco, como pasa en Piantini, en todo. y en Bellavista. Habría, haciendo una inversión en ese sentido, mayor potencialidad para que el mosquito se multiplique. Evidentemente que no. Ahora, ¿dónde están los tanques que hay que untarle cloro? En las zonas depauperadas y donde están la mayoría de los casos. Pobreza en el fondo. En la pobreza. De manera que hay una relación entre, fíjense ustedes, un fenómeno de salud, pero que necesita una inversión de infraestructura en materia de agua. La gente debe tener en su casa un grifo con agua potable que evite ese reservorio que habitualmente en la pobreza favorece ese crecimiento. Doctor, gracias. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, responsable de esa área en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, doctor, usted no se va a escapar, ¿no? Mire, doctor, usted va para el PLD ahora, ¿para dónde te va? Ahora mismo. Sí, yo estoy en el PLD siempre. No, yo digo ahora. Yo soy, cuando termine ahora yo físicamente. se lo digo. Ah, sí, ¿A dónde sí, se sí. desplaza? Sí. Mire, antes de usted llegar, usted sabe que siempre hay que hacer cosas en la casa, en la oficina. Con cuidado. Usted es un hombre de acción. A la defensiva, doctor. Él no se escapa de ninguna Pero para manera. construir, reconstruir, hacer arreglos, hay que tener las herramientas, los equipos con certificación internacional. Usted siempre se ha cuidado de eso. Entonces vaya ahí a la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Ya. Gómez. A la derecha un letrero grande con parqueo bueno. Dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. Usted va a encontrar de todo ahí. Pero no vaya como el exministro. Usted dice humildemente, me mandaron de a diario. Y va a encontrar una rebaja. Es que yo voy a los colmados igual que siempre iba. Exacto. Eso es importante. Usted se le nota. Mire, así que materiales industriales, una ferretería completa. Un dato, doctor. Bueno. El Pablo hablaba de las hojaldres, y es verdad que tenemos saliva. En el caso de Domingo Contreras, ya para irnos, Carolina va a la reelección, secretaria general del partido, salen las encuestas con más de 60, la gente le apuesta al que está en la delantera y tiene que manejar más recursos necesariamente. Hay que tener cuidado. En el 20 fue al revés. Domingo tenía, hay que recordar, aquí en Naco se hizo había un espacio destinado a un comando de campaña, bueno, eso es, pero enorme. Ahora hay que tener cuidado con los datos. Mi amigo Domingo Contreras, en el informe de la Junta dice, en la organización de celebraciones y festividades, Contreras comunicó 7.020 pesos. Usted tiene lente ahí, ¿verdad? 7.020 pesos, dice ahí, ¿verdad? Eso es donde que sale. Yo leí el Caribe, creo que fue. En organiza 643,000. Celebraciones, sí, el total 646,000. Exacto. Pero bueno. Organización de celebraciones y festividades, 7.020 pesos.
En organización de eventos políticos, 4.980 pesos. Pero eso es un chocolate aquí entre nosotros. 4.980 pesos organización de eventos políticos. Sin No, arepa. pero la doctora lo está mirando, la profesora. Sin arepa. Para gastos operativos se destinaron 1.062 pesos. Para transporte terrestre el gasto ascendió a 58.000 gastos terrestres. Pero lee el Eso titular, es uno ir pero antes de continuar, lee el titular. ¿Estos son gastos Sí. de qué? de la campaña, Campaña. 630. Dice Domingo que gastó Pero tiene que haber 600 y un error. pico de Sí, miles de error. pesos. Tiene que haber error ahí. Perdón, No. dice Domingo que no gastó 1 millón de pesos, 600 No, y pico pero de miles de no. pesos. Bueno, por eso es lo que yo estoy extraño. Y termino. El gasto ascendió y los sueldos para el personal temporero fue de 7.000 pesos. No, pero por Dios. Y la otra Entonces- parte, ¿cuánto gastó? Entonces dice No. 43 millones. Dice, Pero que no, que eso eso no es verdad. responde a la realidad. Carolina, No 43 millones. Domingo, 636 mil Yo lo que puedo dar- 409 lo que yo puedo pesos dar un con testimonio 17 centavos. de que dinero no había. Por más... Pero no puede decir. no. Pero, Dinero no además había. Además que dice... Ahora bien. Perdón, doctor. Y fíjese Además que hay dinero. Perdón, además que dice... fíjese que hay Además que dinero. dice que fue de terceros, dice el informe. O sea, el PLD no le aportó No lo apoyó. ni 20 pesos Lo dejó que eso al sobrara ahí. candidato alcalde de la plaza más importante Estrategia que dice del Do- líder del partido. Perdón, Alex. Que eso sobre. Perdón, Alex. Dice Domingo Yo que en yo la pienso que campaña ustedes le están agregando pimienta no. a algo No, totalmente esos datos- insustancial. No. Es que el dato que dice que Carolina No, yo gastó propongo, 43 no, ahí tiene es que el que haber. dice No. que Domingo gastó 636,000. Porque no puede Entonces, ser, Cristian. bueno, pero eso es lo que dice el informe, Porque lo he leído tiene que haber- de dos tiene que- periódicos. pero tiene que haber un error. De dos periódicos. Carolina, los gastos tuvieron un costo 107,000 en alimentos, ¿verdad? 6 millones para que ellos quieran. De la campaña electoral, la alcaldesa destinó 1.144.000 alquiler de vehículos. Arte gráfica, 863,000. Donaciones a hogares, que yo cuánto. Gatos, 5 millones de tanto. Uno entiende lo de millones. Pero yo pero diría, No puedes si ir a una actividad en si un barrio gastaron, si tú no tienes entre 300 y 400,000 pesos. O sea, yo voy el fin de semana, vamos a trabajar en Los Girasoles, mi candidatura, por humilde que sea. Si tú no tienes 300,000 pesos, una actividad, un fin de semana, eso es imposible y que me desmienta el que ha hecho política aquí. pero hagamos No, tiene que haber un error. una revisión por el otro lado. Entonces, 1 millón de pesos en transportación y alquileres de transporte. ¿Eso no te llama la atención? Eso es poco. Lo que se vio, la movilización de vehículos que había Porque aquí lo- por es recinto, que los montos- sin los contar montos- lo demás, los montos son- eso es 1 millón de pesos. No, Los dos montos son muy bajos. porque yo no toco los 43 millones de Carolina. Ese es otro tema. Lo que me ha llamado la atención, e insisto en que debe ser un error, es que tú me digas que tú gastaste en una campaña 600,000 pesos y 7,000 y pico en actividades de algo. Y eso O está sea, firmado por Domingo. no, porque uno tiene pero ya, que lo he uno se leído ha de dos puesto viejo periódicos. en estas cosas, señores. Que lo he leído de dos periódicos, entonces no puede ser que 7,000 y pico. Domingo debe corregir eso. No, hay- Para Aclararlo, personal, aclararlo. para personal temporero 7,000. Y uno recuerda a Danilo diciendo, es que nadie se mueve sin personal, cuarto. personal temporero, 7,000. ¿Qué no decía Chanel aquí fuera del aire? No, pero para tú- pegar un afiche. no todo Para el cualquier mundo. vainita. Hay que buscar decenas de miles de pesos. No, No puede pero ser además 7,000 que- personal temporero, entonces no lo puede como caer mentirita. No tiene que haber un error. No, pero Eventos también- políticos, 4,000. Yo no quiero meterme en eso porque yo no manejo tú eres ese tipo de cosas. No, Lo que sí, por ejemplo, lo que sí, por ejemplo, pero se plantea desde el ángulo. Fíjate la desproporción. Desde lo que la, gastó Carolina, es que 43 hasta esos millones, informes los reflejan, 43 la desigualdad, contra 600,000. hasta esos informes los reflejan. No, pero Errores es que- de un lado o de otro que hayan, eso refleja una Pero oye, desigualdad es tremenda. verdad que hay desigualdad. El que está en el poder maneja más recursos. Pero- lo digo. No, Pero si yo no quiero ver los informes del 20, doctor. Sí, pero ojalá que se publiquen, Aquello fue. ojalá. Mire, Ojalá gracias, que se publiquen. Le damos las gracias al doctor Sánchez Podemos Cárdenas terminar, Cristian, por estar con nosotros. Podemos terminar con una anécdota
un candidato a senador necesitaba dinero en los momentos finales de la campaña. Luego, ya senador, le faltó el respeto a uno de los grandes financiadores de esa organización política. Entonces, un día volvió y le faltó el respeto, llamándolo ladrón, insinuando cosas peores. Y ese señor, que ya el otro señor ya había ganado, era un honorable senador de la República, el financiador le dijo: caramba, qué pena que tú no me dijeras ladrón cuando yo me tiré en el helicóptero, en el play de tu pueblo, para entregarte los últimos 5 millones que tú necesitabas esa semana para ganar la senadora. O el senador de los 200 millones. Y ahora, un boletín de la gran